Si vamos a hablar de cómics, tebeos, novelas gráficas, no podemos dejar de hablar de la literatura infantil, puesto que estos en su primera etapa estuvieron asociados a la lectura y el entretenimiento de los niños, aunque como ya hemos dicho, pues estas ideas no forman parte de la premisa de la investigación que llevamos a cabo, e incluso los cómics del primer trabajo, el que está centrado en estos tebeos de algún modo encargados por el Ministerio de Cultura italiano sobre los museos que están orientados a los más jóvenes y que tienen una guía para recorrer y unas actividades de estímulo. No los vamos a clasificar a priori como literatura infantil. Sin embargo, sí es conveniente tener algunos materiales de referencia porque por la edad a la que van dirigidos, por lo menos estos cómics del primer bloque que vamos a trabajar. Y como veremos en general, pues todos los cómics que vamos a tratar en ambos trabajos, tanto el de el Fumetti, como los relacionados con la escala. El primer libro que traigo a colación es The Oxford Companion to Children Literature, que es una especie de diccionario que contempla autores, contempla obras y también géneros, y que es un libro muy interesante por sus breves referencias y por sus conexiones. El segundo libro que traigo a colación es The Bloomsbury Introduction to Children and Young Adult Literature. Evidentemente aquí se abre el espectro a los jóvenes adultos, que es el público potencial al que me han dirigido los cómics del primer trabajo. Y dentro de aquí hay un capítulo particularmente interesante que habla sobre los cómics sobre la literatura autobiográfica, ¿no? Biográfica. En este sentido de una literatura que trasciende a su propio género, en cierta manera, y que corresponde con la premisa de nuestro trabajo, ¿no? El cómic se trasciende a sí mismo, el cómic de museo se trasciende a sí mismo. En ese sentido, ese capítulo en particular, donde la literatura para niños y jóvenes se ve traspasada a sí misma, me parece quizás el más relevante o interesante para tratar en nuestro trabajo, en el trabajo que presento. Ya me permito llamarlo nuestro, dado el volumen de información que estoy generando. Este libro, Children's Literature, A Reader History from Hachette to Harry Potter, es un libro que, bueno, tiene una estética, no solamente tiene una estética que imita la forma tradicional de los libros, bueno, de libros para niños, sino que pero que a pesar de eso y sorprendentemente aborda cuestiones como la presencia de los caracteres femeninos en la literatura de niños y cómo son tratados. Ese es el capítulo que yo he elegido de este libro para vincular a la investigación, porque sería muy interesante, aunque no fuese un objetivo premeditado, tener en cuenta si los personajes femeninos aparecen o no en las aventuras relacionadas con los museos que serán analizadas.
Y por último, pero no por ello menos importante, es este libro, Children Literature Studies, un libro un manual para los investigadores, donde se habla de historias visuales y ahí en el capítulo sobre historias visuales y los ejemplos que se ponen de cómo trabajarlas o estudiarlas, pues podremos de alguna manera apoyar o ir de vuelta sobre un análisis que en principio vamos a llevar o va a ser llevado de una forma más genérica desde la perspectiva fenomenológica y la perspectiva del análisis de contenido, pero que cuando se vuelva sobre sí, pues poder de alguna manera reconocer perspectivas de análisis que puedan tener cuando ya una vez se ha escrito el texto plano, o lo que hemos llamado texto plano o texto o transcripción de los cómics, pues volver a leer y comprobar si algunas de las perspectivas metodológicas que aquí aparecen pueden estar implicadas o podrían estar implicadas o si los capítulos que abordan las historias visuales tienen algo que decirnos. Es cierto que estoy proponiendo algo bastante atrevido, que es leer una vez que hemos hecho la recogida de datos, pero no olvidemos que es un libro de metodología y que quizás es el momento de reflexionar antes de analizar. Por eso lo propongo en ese momento de la estructura del trabajo, aunque suene algo arriesgado, para nada se manipularía la investigación ni tampoco los datos, puesto que aún solo tenemos información. Con eso termino este apartado y quedaría el apartado de bibliografía referente a la escala, o en qué libros o en qué trabajos, porque son trabajos la mayoría de ellos, puedo amparar no solamente la clasificación terciaria que está en la hipótesis de partida, sino un poco ese juego de relación entre obra visitante, artista que toma las fotografías, en este caso obra visitante, museo, fotografía visitante, etc. Es una cuestión bastante compleja, pero será muy interesante.